nuestra ciudad, la marcha cuenta con el apoyo de más de 60 asociaciones e instituciones que demuestran que esta idea y que este sentimiento de un mundo sin guerras y sin violencia va cobrando cada día más fuerza y se hace más necesario. A distintas horas, en distintos momentos, pero unidos todos por una sintonía, se está leyendo este manifiesto en más de 100 ciudades del mundo. Hoy, 2 de octubre del año 2009, cuando se cumplen 140 años del nacimiento de Mahatma Gandhi, Día Internacional de la No Violencia, en Oceanía, en Wellington, iniciamos la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. El símbolo de la ruta gallega es una gaita que está confeccionando Patricia Cela. En cada ciudad por donde pase, esta gaita será tocada por gaiteiros. La gaita simboliza la sensibilidad de nuestro pueblo gallego, siempre marcado por la esperanza, el apoyo y el trabajo continuado por un mundo mucho más humano. Y hoy está arrancando a 20.000 kilómetros de aquí una idea que tiene que abrirse camino en el planeta. Una idea que se sintetiza en muy poquitas palabras: la paz y la no violencia. Y hoy aquí nuestro sueño y nuestro encanto es esta marcha. Son estos millones y millones y millones de pasos que se van a dar en este planeta que se nos queda pequeño. Y se nos queda pequeño porque esta marcha es imparable. Porque esta idea es imparable. Porque ya nadie deja de creer en ello. Ya todos sabemos que hacia ahí vamos a caminar. Y se opone el mundo de los intereses. El mundo de los que, en intereses antiguos, trasnochados, antisociales y equivocados, pretenden ir por otro camino. Muchas veces con las hermosas palabras de el armamento para defendernos. El armamento nunca es para defenderse, siempre es para atacar. Siempre es para hacer daño. Se puede usar para defenderse, pero sería mejor no tenerlo. Y hoy el mundo se enfrenta con tan serios y tan graves problemas que solamente pensar en la racionalidad de suprimir los gastos militares sería la salida al hambre en este planeta. Y hoy arranca la marcha. Y la marcha es la luz. La marcha es lo brillante. La marcha es el futuro. La marcha es la sonrisa. Y cuando el día 18 la marcha dé su primer paso en Vigo, allí estará el alcalde, estarán los concejales y estarán 300.000 vigueses y viguesos diciéndoos bienvenidos